Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Amén. Con la voz de la esperanza. Gracias por unirte por este medio. Y oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Sabes, si estás en las redes sociales, comparte este estudio por WhatsApp, por Messenger, por Así Facebook, es. por Instagram. En realidad eso es importante. Al compartir este material, muchos podrán ser bendecidos con las verdades bíblicas. Seguro que Ahora, sí. Nesí, te veo bien colorida, Ay, sí, florida. claro. Estamos vestidos de colores. Estamos anunciando augurios, creo, para que aquí en el hemisferio norte comience ya la primavera, ¿no es cierto? Ay, qué bueno que explicaste, porque si los colores que tenemos, si vamos al campo, un toro nos persigue. No es tanto así tampoco. Bien, en esta ocasión saludamos a nuestro hermano Raulín Soto, quien nos escribió diciendo lo siguiente: Dios bendiga grandemente este programa La Voz de la Esperanza. Cuando era un adolescente recibí el curso bíblico juvenil. Vivía en un campo de mi país, República Dominicana, y a través de este programa manifesté mi confianza en Amén. Jesús. Siempre he estado atento a los diversos temas y al estudio de las lecciones de Escuela Sabática. Su forma práctica de explicar está siendo de bendición para mí y mi familia. Gracias, hermano Raulín, por compartir tan lindo testimonio. Amén. Dios ha guiado su vida desde su juventud. Sí. Oramos para que lo siga haciendo hasta el día en que Cristo venga en gloria y también en majestad. Así sea. Bien, Omar, iniciemos el repaso de la lección número 8 para el 22 de febrero de 2025. Se titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Oremos, hermanos, para que Dios dirija nuestro estudio. Querido y amoroso Padre Celestial, te damos inmensas gracias porque tú nos bendices con este privilegio de estudiar tu santa palabra. Amén. Ayuda a que nuestro entendimiento pueda ser abierto por tu Santo Espíritu, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Será que todo lo que nos sucede es por voluntad divina? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo en el texto de memoria de esta semana en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El vocablo providencia viene del latín providere. Y no solo significa que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento previo. Entonces, si es así, Nesí, providencia no solo significa que Dios tiene una visión precursora de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Wow. ¿Sabes? La lección explica lo siguiente. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Ahora, existen diferentes concepciones de la providencia divina. Algunos afirman que Dios manifiesta su poder, determinando el suceso de todos los eventos. Incluso alegan que Dios elige quién se salvará y quién se perderá. Viéndolo así, nadie es libre para elegir algo que no sea lo que Dios decreta. El filósofo holandés Baruch de Spinoza radicalmente comentó lo siguiente:
no existe el libre albedrío. La mente es inducida a desear esto o aquello por alguna causa, y esa causa está determinada por otra causa, y así por la infinidad. Pobrecito, qué confundido, ¿no es cierto? Eso suena como que somos robots, pero la sólida evidencia bíblica comprueba que Dios no determina todo lo que sucede porque nos concede libre albedrío. Ahora notemos, cualquier ser creado, incluyendo un ángel, puede elegir actuar contrariamente a la voluntad divina. Por eso ocurrió una rebelión en el cielo. Al estudiar la caída de Adán y Eva, vemos una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. Tristemente, el plan de salvación necesitó ser instituido para poder remediar la tragedia causada por la mala elección de nuestros primeros padres. Entonces, Dios es omnipotente y soberano, pero Él no determina todo lo que sucede. Además, hay ciertas cosas que Dios nunca hará y que no puede hacer, considerando el punto de vista de la naturaleza de su carácter moral. Ahora, esto no significa, hermanos, que la providencia divina no puede transformar una situación terrible en una bendición. Con esto entendemos que la providencia divina incluye acciones que son ideales y correctivas. Esto es bravo, porque si no fuese así, ¿en qué problema estaríamos? Sin embargo, las acciones providenciales de Dios no se definen solo en términos de la voluntad ideal, basada exactamente en lo que Dios desea, sino que implican acciones enmendadoras o rectificadoras. La verdad es que Dios puede transformar una situación que está en contra de su voluntad moral en una situación que esté en línea con su deseo moral e ideal. Esto es profundo lo que estamos hablando. Sí lo profundo. Es. Claramente la providencia divina es la forma en que Dios cumple su propósito. Así es. El teólogo Dennis Jowers, en su libro 4 puntos de vista sobre la divina providencia, busca contestar la incógnita si Dios siempre obtiene lo que quiere. Y él escribió lo siguiente: esta pregunta plantea el desafío de cómo conciliar la responsabilidad moral del ser humano con la soberanía de Dios sobre sus actos. Tremendo esto. Sí lo es, la verdad que sí. Es impresionante. Escuché a una persona hace poco decir, ay, gané una lotería, pero no era muy grande. Ganó en la lotería un premio. Y dijo, ay, fue la providencia de Dios. Por favor, ¿qué estás diciendo? Bueno. Si la respuesta a esta aseveración es si Dios siempre obtiene lo que quiere, entonces nadie es capaz de hacer algo diferente de lo que Dios desea. Consecuentemente, todo lo que sucede en el mundo debe estar de acuerdo con sus deseos, incluso los malos eventos. Wow. Pero esta idea es contraria a la amorosa benevolencia de Dios y a la libertad moral de sus criaturas, tal como se observa en las Sagradas Escrituras, Nessie. Bueno, entonces esta semana... No podemos abusar de la seguro providencia que no. de Dios. Esta semana, hermanos, buscaremos contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante creer en el libre albedrío? ¿Cómo se relaciona esto con el amor? ¿Podemos tener libre albedrío si Dios ve el final desde el principio? ¿Puede Dios afirmar legítimamente que tenemos libre albedrío si hay predestinación? Escudriñaremos temas candentes que nos harán pensar. Así sea. Así que continuemos entonces, investiguemos la lección del domingo 16 de febrero titulada Nuestro Dios Soberano.
Cuenta el autor de la lección que cierto pastor de jóvenes, enseñando a su grupo de secundaria, les dijo: Dios es soberano. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Uno de sus estudiantes, desconcertado, exclamó: ¿entonces Dios estaba en control cuando murió mi perro? Oh, ¿Por qué Dios quería matar a mi perro? pobrecito. El pastor de jóvenes respondió, y aquí viene lo interesante, Netsi. A ver. Esa es una pregunta delicada, pero a veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles para que estemos preparados para eventos aún más difíciles del futuro. Y mientras los alumnos le prestaban atención, el pastor dijo: recuerdo cuán doloroso fue cuando yo también tuve que sufrir la muerte de mi perrito. Pero pasar por esa experiencia más tarde me ayudó a lidiar con un momento aún más difícil cuando falleció mi abuela. Pero ahí estaba pensando y carburando el joven. Después de una larga pausa, el estudiante respondió: entonces, ¿Dios mató a mi perro para prepararme para cuando Él vaya a matar a mi abuela? Ay, no. Era para darle un cocotazo Pobrecito. a este muchacho. Pero bueno, la verdad es que solemos mencionar la expresión coloquial: si Dios quiere. Sí, ay, eso a veces me da rabia. Bueno, pero es una frase que refleja sumisión a la voluntad divina. Sí, pero lo hermanos. dicen por cualquier cosa. Es cierto. Muchas personas asumen que todo lo que ocurre en este mundo sucede exactamente como Dios lo desea. Y afirman que Dios es todopoderoso. O sea, ¿cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Entonces, hermanos, de acuerdo a este modo de pensar, no importa lo que suceda, pase lo que pase, y por malo que sea, todo siempre es delineado por la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña esta teología. Cuán equivocada está esa teología. Sin embargo, la Biblia presenta varios versículos que hablan acerca del tema. Si siempre se cumple la voluntad de Dios o no. Leamos algunos de esos textos. Por ejemplo, Isaías 30, 15 y 18 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. La única esperanza para Judá consistía en apartarse del mal, volverse a Dios. Y Dios sabía lo que era mejor, pero el pueblo no quiso lo que Dios les ofreció. Prefirieron confiar en la fuerza humana y claro, solo encontraron frustraciones y derrotas. Pero Dios nunca los forzó. Él tuvo paciencia y piedad de ellos. El teólogo inglés Thomas Burks comenta en cuanto a esto y dice: no importa cuán severa sea la disciplina de Dios, su diseño fue misericordioso. Sus actos son sabios, como la ausencia de Jesús durante la enfermedad de Lázaro, para hacer que la bendición posterior fuese más gloriosa y divina. No hay por su parte descuido ni indiferencia, sino la tranquila espera de un amor siempre paciente. Aunque muchos creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia demuestra lo contrario, hermanos. Repetidas veces, los deseos de Dios no son satisfechos. Lo que sucede es que a menudo lo contrario o a lo que Dios prefiere que suceda, ocurre. Por ejemplo, Él deseaba cierto resultado para su pueblo, pero el pueblo elegía otro camino. En Salmo 81, del 11 al 14, Dios apeló
al arrepentimiento de Israel y se quejó porque su pueblo no prestó atención a sus consejos. Leamos. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Tremendo, Nessie. Sí, la verdad. Triste es la condición de la persona que cierra sus oídos a Dios, hermanos. Y vemos otro ejemplo de esto en Isaías capítulo 66, versículo 4, donde Dios amargamente subrayó la actitud de su pueblo. Y dice el versículo: porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. En Ezequiel capítulo 18, versículo 23, tremendo. Dios enfatiza que Él no se complace en la muerte de los malvados, más bien su deseo es que todos se arrepientan y vivan. Lamentablemente la rebeldía de los hijos de Dios no estuvo solamente presente en el Antiguo Testamento. En los evangelios, específicamente Lucas capítulo 7, versículo 30, dice: los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon la voluntad de Dios respecto de sí mismos. Jesús mismo se lamentó por los ciudadanos de Jerusalén por vivir en rebelión contra los designios divinos. Así fue. En Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesús exclamó: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Estos ejemplos bíblicos, Nessie, indican que la soberanía de Dios en este mundo no excluye la existencia de sus deseos divinos insatisfechos. Esto es así porque Dios siempre considera y respeta las decisiones de sus criaturas, claro que quienes son moralmente libres. Dios es bueno al darnos el libre albedrío, a pesar de saber que hacemos mal uso de esa libertad. Claro. Pero aquí viene el gran oh. Esto no significa que los propósitos divinos pueden ser fácilmente frustrados o estropeados. Claro, cuidado con eso. El autor de la lección, el profesor John Peckham, sugiere lo siguiente: Dios no siempre consigue lo que quiere, su voluntad ideal, pero Él ciertamente cumplirá su propósito providencial, omnibenevolente y omnipresente, su voluntad efectiva. Aquí vemos la diferencia. Esto nos hace pensar con seriedad, ¿verdad? Claro. Hermano, hermana, daremos seguimiento al estudio del lunes 17 de febrero titulada Todopoderoso, Pantocrator. Bueno, esa palabra en el griego tiene un gran significado. Claro que sí. A lo largo de las Santas Escrituras vemos cómo se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables relatos de cómo Él ejerció su poder y realizó maravillosos milagros. Y sin embargo, a pesar de eso, suceden muchas cosas que Dios no quiere que sucedan. La palabra griega Pantocrator significa omnipotente Señor del universo, todopoderoso. Esto da a entender que Él puede hacer cualquier cosa. ¿Sabes, hermano? Nada es imposible para Él. Según Génesis capítulo 18, versículo 14 y Lucas 18, 27, dice que Él todo lo puede hacer, pero recordemos el libre albedrío. Entonces, viéndolo del punto de vista del poder y la libertad, Dios puede hacer lo que se le antoje. Sin embargo, desde el punto de vista de la naturaleza de su carácter moral y de sus libres decisiones en cuanto a la existencia y realidad del mundo creado, hay cosas que Dios nunca hará, cosas que Él nunca puede hacer. Esto es muy interesante y también importante. La Biblia afirma que Dios no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo,
Él no puede mentir. Tito 1:2. Él no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Y él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Por otro lado, leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a lo que este texto habla del poder de Dios? Bien, debemos entonces entender que el reinado triunfante se destaca cuando Dios hace efectiva su omnipotencia. La verdad inmutable es que Dios siempre ha sido todopoderoso. El dominio del pecado sobre este mundo ha existido solamente por la tolerancia divina, y eso ha sido permitido con el propósito de que se revele a los seres creados la verdadera naturaleza del mal. Cuando se cumpla ese propósito, Dios tomará su gran poder y una vez más reinará en forma soberana sobre todo el universo. Los textos que leímos y otros textos enseñan que Dios sí es todopoderoso y que Él sostiene el mundo con su poder. Y el hecho de que Dios es todopoderoso no solo se afirma con palabras, sino que se manifiesta en los muchos casos asombrosos en los que Dios utiliza su poder para liberar a su pueblo o para intervenir milagrosamente en los eventos de este mundo. En verdad, Omar, la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo en que Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Es omnipotente. Esto significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción, es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios. Claro. Esto es notable, sí, es notable, porque como ya hemos mencionado, hay ciertas cosas que no son hacederas para Dios, porque implicarían una contradicción a las leyes que rigen este universo. Seguro que sí. Esto es evidente en la oración de Jesús en el Getsemaní. Si bien él afirmó en Mateo 19:26 que para Dios todo es posible, cuando se acercaba la hora de su crucifixión, Jesús oró pidiendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Ahora, hermanos, por supuesto el Padre poseía el poder absoluto de librar a Cristo del sufrimiento en la cruz, pero no podía hacerlo y al mismo tiempo salvar a los pecadores. Debía ser una opción o la otra, no ambas. Claramente entender el concepto del carácter moral de Dios es importante para nuestra comprensión de la providencia divina, es decir, de las acciones de Dios en este mundo. Dios nunca fuerza la voluntad ni la conciencia de sus criaturas. En el libro El Camino a Cristo, página 33, la autora menciona: Cristo está dispuesto a liberarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Si por la persistencia en la transgresión la voluntad misma se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor. Este principio significa que debido a su carácter amoroso, la omnipotencia de Dios nunca excluye el libre albedrío de sus criaturas. Sus acciones providenciales nunca fuerzan nuestra conciencia. ¿Saben? Sí, por esa razón
por esa misma razón, Dios apela amorosamente a nuestra mente para que elijamos la vida, no la muerte. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20, Claro. Así lo afirma. Y para que no endurezcamos nuestro corazón a su voz. También Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, lo corrobora. Seguro que sí. Definitivamente, aunque Dios desea la salvación de todos, la Biblia no enseña que todos serán salvos. No. Siendo fuente de amor, Dios no nos obliga ni nos determina a amar. Él solo expresa su profundo amor por nosotros con el deseo de inculcarlo en nuestras mentes. Seguro que sí. Entendamos entonces esto claramente, hermano, hermana. Por definición, una relación amorosa no puede ser determinada ni forzada, Es cierto. sino que necesariamente implica que haya libre elección. Según Primera de Juan 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y como lo expresa bellamente Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, página 20, y dice así: solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Estamos estudiando hermosas enseñanzas Tremendo. en la palabra Tremenda de profundidad. Dios. Escudriñemos entonces la lección del martes 18 de febrero, titulada Amar a Dios. Dios es todopoderoso, es la fuente máxima del amor. Amén. Sin embargo, esto no significa que Él pueda hacer lo que es lógicamente imposible. Dios no puede obligarnos a amarlo libremente. Entendamos esto. Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. Claro. Es como cuando estamos en los programas de la iglesia. Claro. Dicen, necesitamos que pase un voluntario, ¿no es cierto? Ya. Y llaman el nombre de la persona. Ya, eso no es libre albedrío. Bueno, Volvemos a enfatizar, Nessie. Dios no puede obligar a nadie a sentir amor por Él, No. pues lo que obtendría en caso de hacerlo ya no sería amor, sino sería obligación. es cierto. Entonces entendemos que la connotación del libre albedrío incluye el hecho de que Dios expresa su profundo amor Claro. por nosotros y desea inculcar ese amor en nuestro corazón. Esto es algo fascinante, hermano, hermana, porque si estudiamos la palabra de Dios, vemos increíbles verdades que nos hacen comprender este tema más profundamente. El texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 6, es conocido por los judíos ortodoxos, como el Shema. Hasta el día de hoy lo acostumbran recitar y lo llevan en un rollito dentro de una cajita amarrada alrededor de la frente. Es algo muy interesante ver. Deuteronomio 6, del 4 al 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este texto se conoce como el Gran Mandamiento. Es una profesión de fe, una señal de la cultura y religión hebrea por más de 3000 años. Sí lo es. Y el apóstol Pablo afirmó que la misma verdad es fundamental para nosotros como cristianos. Esto lo puedes verificar en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6. Nuestra relación con Dios debe basarse en el amor. Ahora, hermanos, esto es claro, porque el amor es el principio fundamental de su ley y amar perfectamente es obedecer de todo corazón. Dios provee evidencia de que nos ama.
Y lógicamente en retorno Él desea que le amemos a Él. Sin embargo, no todos aman a Dios, hermanos, hermanas. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no obliga a que todos lo amen? Esta es una pregunta seria, Omar. Sí, Pero en verdad, hermano, hermana, para que el amor sea un amor verdadero, debe darse gratuitamente y voluntariamente. Nuestra hija Neidín tiene un carácter, tú sabes, muy amable y sincero. Siempre ha sido extremadamente expresiva. Cierto día, cuando era pequeñita ella, Neidín me enseñó una gran lección. Yo estaba así afanado, preparando un sermón, pero había tenido interminables interrupciones. Cada rato había algo que interrumpía. No podía conectar mis ideas. De pronto escuché a Neidín, acercándose al escritorio. Ella no esperó a que le abriera. Irrumpió por la puerta, se sentó en mi regazo y me abrazó efusivamente. En ese momento, Nesí, sentí sus pequeños brazos alrededor de mi cuello y la abracé, la abracé. Pero luego le dije, Neidín, papi está muy ocupado, ¿me dejas trabajar? Y Neidín, con su carita expresiva, me miró y me dijo, papi, solo vine un ratito para decirte que te amo mucho. Ay, qué linda. Me dio un beso en la mejilla y se fue. Ese día Neidín me enseñó que el amor es puro y sencillo. Claro. Que se puede dar gratuita y voluntariamente, aunque los días estén pesados y llenos de ocupaciones, hermanos. Ay, qué lindo. La verdad que Neidín siempre fue y aún es muy dulce, muy amorosa. Si pudiéramos ser como niños y amar a Dios con sinceridad, hermanos. Pero continuemos viendo los otros atributos de Dios. Según Números, capítulo 23, versículo 19, y Tito, capítulo 1, versículo 2, Dios no es hombre para que mienta. Él cumple su palabra. Nunca quebrantas una promesa. Claramente, si Dios ha prometido o se ha comprometido en hacer algo, sus acciones futuras están moralmente limitadas por esa promesa. Tremendo. Esto, hermanos, significa que cuando Dios nos concede la libertad de poder elegir en forma contraria a la que Él prefiere, no depende de Él lo que nosotros elijamos. En otras palabras, si Dios se ha comprometido a concedernos el libre albedrío, nosotros poseemos la capacidad de actuar contrariamente a los deseos divinos. Trágicamente, muchas personas ejercen su libertad de esa manera y así acarrean muchas consecuencias que Dios no desea que ocurran, pero que estrictamente hablando no dependen de Él. ¿Sabes, Nesí? Esta noción es significativa para nuestra comprensión de la divina providencia. Claro que sí. La divina providencia. Las acciones de Dios son siempre consistentes con su amor y no están determinadas por la fuerza. No. Mira, Dios nunca anula nuestra libre elección. Claramente la omnipotencia de Dios no excluye nuestro libre albedrío. Maravillosa verdad. Amén. Sigamos aprendiendo sobre la característica amorosa de Dios, hermanos. Hebreos 6, 17 al 18 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
impresionante texto, ¿no es cierto? Dice que Dios interpuso juramento. Tremendo. Sí. Nunca es necesario que Dios jure, porque su palabra vale tanto como su juramento. Seguro. Es admirable esto, Nesí, que Dios se coloque a nuestro nivel y que consienta en prestarnos juramento para comprobar su veracidad. Ay, ay, ay. Tremendo concepto. Ay, bien, sí, hemos comprobado que las promesas divinas son inmutables, pero Dios nos da libre albedrío Claro. para que decidamos cómo querramos. Seguro que sí. Además, Dios nos ama Así es. y desea de corazón que retornemos ese amor. Amén. Pero la lección te pregunta, ¿has hecho algo que sabías que Dios no quería que hicieras? ¿Cuáles son las posibles consecuencias del libre albedrío en tu vida, hermano o hermana? Oh, la libertad puede tener riesgos peligrosísimos. Desobediencia, terquedad, obstinación. Sin embargo, el amor divino, a pesar de todo, decidió correr esos riesgos para darte a ti, a mí, a ti, Omar, Es cierto. libertad. De otra manera, hermano, hermana, Dios no sería Dios de amor. Ni nosotros podríamos tampoco amarle, servirle, ni adorarle libremente. Uy, 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 qué profundo. Continuaremos con el estudio del miércoles 19 de febrero titulada Voluntad Divina Ideal y Correctiva. ¿Será que algunos están predestinados a salvarse y otros a perderse? Como al principio el gran teólogo Calvino lo dijo. ¿Será que no importa lo que hagamos porque nuestra salvación o perdición ya está decidida? Ay, ay. Durante siglos el tema de la predestinación ha sido motivo de estudio. Leamos Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 11, y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Serio este versículo. Serio. Primeramente, hermanos, entendamos que la meta de la voluntad divina es restablecer la unidad del universo, Así es. que fue quebrantada por el pecado. Claro. El misterio se refiere al plan de restaurar esa unidad cuando la ocasión fue propicia. ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús. Y ese misterio, hermano, hermana, culminará cuando finalice el gran conflicto cósmico. O sea, cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo y el carácter de Dios sea vindicado. Ahora notemos, así como hay momentos apropiados para sembrar y para cosechar, también hay momentos propicios para la acción divina en cuanto a nuestra redención. Hay cosas que solo pueden ocurrir en determinado momento porque Dios trata con seres morales libres a quienes nunca forzará para que cumplan los propósitos divinos. Pero a través de los siglos Dios ha revelado sus planes usando etapas sucesivas que conducen a la consumación final, etapas escatológicas para alcanzar la unidad universal. Esto nos trae a la palabrita predestinación, que la acabamos de leer en Efesios 1:11. En el griego, el vocablo es proorizo, predestinar, predefinir. Pero esto no enseña que Dios determina causalmente la historia. Más bien el término griego significa decidir de antemano.
el apóstol Pablo mencionó la predestinación, probablemente para hacernos recordar que no obtenemos nuestra herencia por casualidad, sino que todo armoniza con el propósito que Dios predeterminó. Entonces, el hecho de que Dios actúe de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra, nos proporciona seguridad, porque nuestra voluntad es voluble e impredecible. Sabes, Nesí, el ser humano desafía constantemente y cuestiona a Dios, hasta atreviéndose a atribuirle la misma mutabilidad del género humano, olvidando que cada acto divino está respaldado por la perfección y el amor de Dios. Esto es sumamente profundo. Nuestro Padre Celestial nunca actúa bajo presión o necesidad, porque Él es siempre sabio y amoroso, Nesí. Sí lo es. Ahora, Efesios 1:11 proclama que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Significa esto que Dios determina que todo debe suceder tal como Él desea? Si leemos Efesios 1 del 9 al 11 en forma aislada, podría parecer que el texto afirma esa opinión. Sin embargo, hermanos, esta interpretación contradiría los textos que ya hemos leído anteriormente, Claro. que demuestran que las personas a menudo rechazan esos designios divinos. Entonces, sabiendo que la Biblia no se contradice, ¿cómo podemos entender los textos bíblicos de manera que sean coherentes entre sí? Sabes, hermano, la lección nos explica lo siguiente. El texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios es la que Él prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. En cambio, la voluntad divina correctiva o reparadora es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. Consideremos esto atentamente, hermanos. Muchas situaciones son causadas por las decisiones de quienes son incompatibles con la voluntad moral de Dios. Consecuentemente, muchas acciones providenciales de Dios se entienden precisamente como acciones reparadoras, porque Dios transforma una situación contraria a su voluntad moral en algo que se alinea con su deseo ideal. Este es un concepto muy importante y profundo. La lección para maestros lo profundiza diciendo lo siguiente. La noción de acción providencial reparadora se observa en la historia de José. Él interpretó la ambigüedad de su doloroso pero sorprendente viaje de vida como algo paradójicamente influenciado, tanto por las malas intenciones humanas como por la amorosa providencia divina. Lo primero no excluyó lo segundo. Lo último no justificó lo primero. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La providencia de Dios transforma una situación miserable resultante de las malas intenciones y acciones injustificables de los seres humanos en una bendición que nunca podríamos prever. Hermano, hermana, la presciencia de Dios del futuro es poderosísima. Conociendo todas las decisiones que nosotros tomaremos, incluidas las malas decisiones, Él todavía puede obrar a nuestro favor.
Esto es maravilloso. Tremendo, sí. Entonces dinos, hermano, hermana, ¿no te consuela a ti conocer esta verdad? Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Cuando parezca que todo se está desmoronando, cuando tú te sientas intimidado o excluido, cuando estés irritado, preocupado o derrotado, aférrate a esta promesa. Bien, pasemos entonces al estudio del jueves 20 de febrero titulado Dios ha vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, el mal nunca habría existido. No. Tristemente, el pecado tergiversó esta verdad. Pero sabemos que un día el universo será restaurado a la voluntad perfecta e ideal de Dios. Ahora, es claro, mientras tanto Dios hace que su voluntad se cumpla, teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. Cuando vivíamos en el estado de Washington, fui directora de Ministerios de Salud de la Asociación Adventista de ese estado. Varias veces participé del comité de organización de concursos de gastronomía vegetariana. Y había uno que involucraba recetas de guisos de frijoles, habichuelas, porotos, como le llames. Resulta que todos los participantes debían utilizar ciertos ingredientes, pero podían añadir otros ingredientes, lógicamente, para hacer su receta original. Esos eventos eran muy divertidos. Que venías tú con una Sí, sonrisa. Sí. Y al final, todas las recetas eran lógicamente consideradas guisos de legumbres. Cientos, a veces miles de personas participaban. Era divertido votar por la receta ganadora, ¿verdad? Probarla. Sí, claro. Recuerdo esos concursos. Algunos obedecían los requerimientos, pero otros hacían algunas cosas chuecas. Hacían lo que se les antojaba. Sí, pero cierto. cada participante tenía la libertad de preparar su receta de acuerdo a su voluntad. Así era. Este ejemplo nos viene bien porque del mismo modo Dios se ha comprometido a respetar nuestra libertad. Así es. Es una libertad necesaria para el amor. Claro. Pero notemos, Dios nos da la base de ingredientes que concuerdan con su voluntad. Así es. Pero muchos de los ingredientes que componen la historia de este mundo nunca son elegidos por Dios, pues son lo contrario de lo que Él deseaba. Lo elegiste tú o otro. ¡Cuán cierto! Claramente, hermano, hermana, la providencia divina no es unidimensional, como si Dios controlara todo lo que sucede. Más bien, hay una visión bidimensional de la providencia de Dios. Ciertas cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no desea que ocurran las maldades que suceden en este mundo, de ninguna manera. Tristemente, sí, pero al sufrir dificultad, nuestra fe puede flaquear porque erróneamente creemos que Dios no nos evitaría o debería evitarnos el sufrimiento de esta vida. Sin embargo, hermanos, Jesús nos advirtió que en este mundo experimentaremos dificultades y tribulaciones, pero que hay esperanza, pues Él ha vencido al mundo. Juan 16:33 así lo afirma. Ahora, tener que enfrentar sufrimientos y dificultades no significa que Dios desee eso específicamente para nosotros. Debemos tener siempre presente el panorama general del gran conflicto entre el bien y el mal, y podemos confiar que Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de los indeseados acontecimientos. Además, si confiamos en Dios, Él puede utilizar nuestros sufrimientos para acercarnos a Él
y motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Si volvemos a la analogía del concurso de legumbres, podemos entender por qué, aunque Dios sabía de la apostasía de Satanás, no nos creó de igual manera. El amor era un ingrediente que debía estar presente en la receta del universo, y el amor significa libertad. En vez de crearnos como seres incapaces de amar, Dios nos creó para que pudiéramos amar, pero lo hizo sabiendo que en última instancia eso causaría el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Incuestionable es el amor de Dios. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán fundamental es el amor para el gobierno de Dios? Omar, nos ponemos a pensar y a divulgar y buscar en la Biblia respuestas a nuestras preguntas, y en realidad el amor de Dios es incuestionable, ¿no es cierto? Nos dio el libre albedrío a pesar de eso que mencionaste, que Él sabía que Cristo iba a morir en la cruz. Eso es increíble. ¿No es cierto? Eso sí. Leo del libro Deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14, y dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Di conmigo. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios por el amor que nos tiene y por darnos la libertad de escoger. Amén. La verdad que nos hemos enriquecido espiritualmente con este maravilloso estudio. Claro. Recapitulemos. En primer lugar, Dios nos dio el libre albedrío, pero eso no significa que los propósitos divinos puedan ser fácilmente estropeados, Nessie. Segundo lugar, una relación amorosa no puede ser obligada ni forzada, sino que necesita que haya libre elección. Número 3, Dios no puede obligar a nadie a amarlo, porque si lo hiciera, eso ya no sería amor. Número 4, debemos reconocer la distinción entre la voluntad ideal y la voluntad correctiva de Dios. Número 5, Dios nos creó con libre albedrío. Lo hizo sabiendo que en última instancia eso llevaría a Jesús a la cruz. Bien, aunque concluimos este estudio, la semana que viene trataremos otro tema sumamente importante. El título de las próximas lecciones es El conflicto cósmico. No te lo pierdas. Acompáñanos una vez más para crecer juntos en Cristo. E invita a tus amigos y familiares para que también nos acompañen. De igual manera, no olvides sintonizar el tema del sermón de este viernes. Se titula Las pasiones. Será algo tremendo, porque este mundo se rige por pasiones. Las guerras, las malas decisiones, los crímenes. Invita a todos. Recuérdate que hay más de 126,000 personas suscritas en nuestro canal de YouTube. Y tú le puedes hacer recordar que sintonicen y escuchen los temas y también la lección. Claro que sí. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, siempre oramos por ti. De parte de la Voz de la Esperanza, agradecemos tu compañía, tus oraciones y tu apoyo financiero. Nos despedimos diciendo: Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.